Mario took my wife Nina and I for a walking tour around Barcelona. Mario nos llevó a mi mujer y a mí a un paseo por Barcelona, So I'm very relaxed, así que estoy muy relajado, but my legs are a little bit tired. pero mis piernas algo cansadas. I'm very pleased to be presenting to you tonight. Estoy contento de presentaros esto aquí esta noche. And I've come to Spain for 3 reasons. Vengo a España por 3 motivos. One is to do the advanced training that starts tomorrow. Uno es para hacer el entrenamiento avanzado que empezamos mañana. One is to come to speak with you tonight. Otra es para venir a hablar con vosotros esta noche. And the other is I'm here because of the introduction of my new book in Spanish. Y la tercera es por la llegada de mi nuevo libro en español. It's a very unique book, Es un libro único and it talks about how athletes get traumatized y habla de cómo los atletas se traumatizan and how it affects their sports performance. y cómo esto afecta a su competencia deportiva. At the very end of the presentation, Al final de la presentación I'll talk a little bit about that, os hablaré un poco de ello and also about how trauma affects creativity. y también cómo el trauma afecta a la creatividad. I've presented around the world, Lo he presentado alrededor del mundo and I've been translated into many languages, y ha sido traducido a muchos idiomas, but this is the first time I'm being translated into Catalan. pero esta es la primera vez que va a ser traducido al catalán. So it's a new experience for me. Es una nueva experiencia para mí. My ear listens to language, Mi oído escucha los idiomas, la lengua. so it's used to listening to Spanish and Portuguese. Está acostumbrada a escuchar el español y el portugués. But Carmen is now going to be programming my brain. Pero Carmen ahora va a programar mi cerebro So I develop a new Catalan part of my brain. para desarrollar una parte catalana en mi cerebro. I also take my brain with me wherever I go. Y yo también llevo conmigo mi cerebro a todas partes, And Brainspotting is very brain-based. porque el Brainspotting está muy basado en el cerebro. I keep this brain on my desk right next to my chair. Yo siempre tengo este cerebro en mi mesa junto al lugar donde trabajo, Where I do therapy with people. donde hago terapia con mis clientes. And I'm always referring to the brain. Y siempre me estoy refiriendo al cerebro. And sometimes I even hand the brain over to people Incluso a veces les doy el cerebro a ellos que lo cojan so they can become more familiar with it. para que se familiaricen con él. And people have one of 2 responses. Y las personas tienen una o dos respuestas. When I tell them this is a life-size model, Cuando les digo que este es un modelo de tamaño natural, they say, "Oh, I didn't know it was so big," me dicen, anda, no sabía que era tan grande. or "Oh, I didn't know it was so small." O, anda, no sabía que era tan pequeño. With the brain, everything is a matter of perspective. Con el cerebro todo depende de la perspectiva. I'm going to give you a little brain lecture before I even start the PowerPoint. Antes de empezar el PowerPoint, os voy a hablar un poco sobre el cerebro. Most people know about the left brain and the right brain. Muchas personas conocen sobre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. And of course, that's relevant to Brainspotting. Y esto, por supuesto, es relevante para el Brainspotting. But we look at the brain differently. Pero nosotros miramos el cerebro de manera diferente. We look at 2 other aspects of the brain. Miramos 2 otros aspectos del cerebro. We have the outside part of the brain, Tenemos la parte externa del cerebro, especially the front, especialmente la parte frontal and especially the left. y especialmente el lado izquierdo. That's called the neocortex, Y eso lo llamamos el neocórtex or new cortex. o el nuevo córtex. Most mammals do not have a neocortex, La mayoría de los mamíferos no tienen neocórtex, except for primates. excepto los primates. And the human neocortex is much more advanced than any other primate. Y el neocórtex de los seres humanos es mucho más avanzado que el de cualquier primate. This is the part of the brain that has conscious awareness. Esta es la parte del cerebro que tiene el darse cuenta consciente.
It's where there is language and thought, Es donde está el lenguaje y el pensamiento. and the capacity to reflect on things. Y la capacidad de reflexionar sobre las cosas. All very human properties. Son todo propiedades humanas. But the neocortex sits on the rest of the brain, Pero el neocórtex se apoya en el resto del cerebro, that we call the subcortex, lo que llamamos el subcórtex, because it's underneath the neocortex. porque está bajo el neocórtex. And the subcortex doesn't have language and doesn't have thought. Y el subcórtex no tiene lenguaje y no tiene pensamiento. Everything is intuitive, Todo es intuitivo. and also relating downward to the body. Y también se está relacionando hacia abajo con el cuerpo. So right underneath the neocortex is the limbic system, Así que justo debajo del neocórtex está el sistema límbico, also known as the mammalian brain, también conocido como el cerebro mamífero, because all mammals have it. porque todos los mamíferos lo tienen. So our neocortex sits on top of the mammalian brain. Así que nuestro neocórtex está justo encima del cerebro mamífero. But underneath the mammalian brain Pero debajo del cerebro mamífero is the brainstem, está el tallo cerebral, also called the reptilian brain, también llamado el cerebro reptiliano, because this is the only brain that reptiles have. porque es el único cerebro que tienen los reptiles. But just with a excuse me, a brainstem, Pero justo con el tronco cerebral, reptiles are very functional. los reptiles realmente son muy funcionales. And in the human brain, Y el cerebro humano, the reptilian brain controls all body functions, y en el cerebro humano, el cerebro reptiliano controla todas las funciones humanas. and it connects right down into the spinal column. Y se conecta con la espina dorsal. So the brainstem is always communicating with the rest of the brain Entonces el tronco cerebral está siempre comunicando con el resto del cerebro at the same time as it's communicating with the body. al mismo tiempo que se está comunicando con el cuerpo. The problem with most psychotherapies El problema con la mayor parte de las psicoterapias is that they involve language, es que están involucradas con el lenguaje. and language only reaches the neocortex. Y el lenguaje solo alcanza el neocórtex. But the subcortex doesn't understand language. Pero el subcórtex no entiende el lenguaje. But most of what affects us Pero la mayor parte de lo que nos afecta is subcortical, es subcortical, especially traumatic experiences especialmente las experiencias traumáticas that are held in the subcortical brain. que se mantienen en el cerebro subcortical. So if you talk to somebody, Entonces, si hablas con alguien, it goes to the neocortex, eso va al neocórtex, but very little of it goes to the subcortex. pero muy poco de ello va al subcórtex. Also, information travels much more up Y también la información viaja mucho más de abajo arriba, from the subcortex desde el subcórtex to the neocortex, al neocórtex. and much less information travels down from the neocortex to the subcortex. Y mucha menos información viaja desde el neocórtex al subcórtex. Brainspotting is a therapy Brainspotting es la terapia that aims to bypass the neocortex, que tiene el objetivo de ir más allá del neocórtex, to locate wherever the problem is being held in the subcortex. para localizar dónde se está manteniendo el problema en el subcórtex. Brainspotting is also a unique type of therapy Brainspotting es un tipo de terapia único because everything that we do, porque todo lo que hacemos we try to make it consistent with how the brain works. intentamos que sea consistente con cómo funciona el cerebro. And I'll be explaining that throughout this lecture. Y os voy a explicar esto a lo largo de esta conferencia. Psychotherapy is a new science. La psicoterapia es una nueva ciencia And during the most of the development of psychotherapy, y a lo largo del desarrollo de la psicoterapia we only had a very limited
idea of how the brain works. Hemos tenido una idea muy limitada de cómo funciona el cerebro. The 1990s was called the decade of the brain. Los años 90 fue llamada la década del cerebro, Because we made so many discoveries about the brain. porque hicimos tantos descubrimientos sobre el cerebro. So before the 1990s, Antes de los 90, therapy was really not aligned with how the brain works. la terapia no estaba alineada con cómo funciona el cerebro. But since the 1990s, Pero desde los 90 it's been possible to use more and more brain information for psychotherapy, ha sido posible usar mucha más información para la psicoterapia, which is a great opportunity, lo cual es una gran oportunidad, but it's also a great challenge. pero también un gran reto, Because therapists are used to doing therapy in certain ways. porque los terapeutas están acostumbrados a hacer la terapia de determinadas maneras, And if it doesn't go along with how the brain works, y si esto no encaja con cómo funciona el cerebro, therapists have a hard time letting go of it. a los terapeutas les cuesta abandonar este modo de hacer psicoterapia. See, from a scientific point of view, Desde un punto de vista científico, you try to determine what is fact intentamos determinar qué son los hechos and what is belief. y qué son las creencias. A lot of times beliefs look like facts Muchas veces las creencias parecen hechos until you challenge them. hasta que las retas. And when you ask one simple question, Y cuando preguntas una simple pregunta, how do you know that? ¿cómo sabes eso? And the person has to really think about it. Y la persona realmente tiene que pensar sobre ello, Oftentimes there's no answer. a menudo no hay respuesta. People may say, well, this is what I was taught. La gente puede contestar, bueno, esto es lo que me dijeron, This is what I've been using. esto es lo que he estado usando, This is what gets effect. esto es lo que da efecto, es efectivo. Well, that may sound reasonable, Eso puede que suene razonable, but it's not scientific, pero no es científico. okay? And when you really look into things more deeply, Cuando miras las cosas más profundamente, you'll find that there are very few scientific facts that we have encuentras que hay muy pocos hechos científicos que tenemos that help us to understand human beings. que nos ayudan a entender al ser humano. So we have to always pursue more and more of these facts. Así que tenemos que investigar, buscar más y más de estos hechos So that we can improve what we do all the time. para que podamos mejorar aquello que hacemos todo el tiempo. That's what Brainspotting is all about. Y de esto es de lo que trata Brainspotting. Now you'll see on this first slide here, Veis aquí en esta primera diapositiva it has the words where you look affects how you feel. que dice, donde miras afecta a lo que sientes. This is the basis of Brainspotting, Esto es la base del Brainspotting and I'll explain it very clearly. y os lo explicaré muy claramente. If you're thinking about something that bothers you, Si pensáis en algo que os molesta, that upsets you, que os incomoda, and you can feel it in your body, y lo podéis sentir en vuestro cuerpo, and then you look off to something on your left, y entonces miráis a algo que está en vuestra izquierda and you think about it again, y volvéis a pensar en ello, it may feel a little bit better or a little bit worse. puede que eso se sienta un poco mejor o un poco peor. Let's say it feels worse looking off to your left. Vamos a imaginar que se siente peor cuando vosotros miráis a vuestra izquierda. Then you look at something off to your right, Entonces miráis a algo que está a la derecha and you think about it again. y volvéis a pensar en ello. Strangely, it feels different looking in the other direction. Es extraño, pero se siente diferente cuando se mira hacia el otro lado. So looking to your left, it might have felt a lot worse, Así que cuando miras a tu izquierda puede que se haya sentido mucho peor and somehow looking to your right, it doesn't feel so bad. y por algún motivo cuando miras a tu derecha no se siente tan mal. Again, this is part of the foundation of Brainspotting. Esto es parte de las bases del Brainspotting. That literally where you look Literalmente quiere decir que a donde miras does affect how you feel. afecta a aquello que tú sientes. Now, most people are not aware of this. Y mucha gente no se da cuenta de esto, no es consciente. Most therapists are not aware of this. La mayoría de los terapeutas no son conscientes de ello. But in Brainspotting, we give it a lot of attention.
Pero en Brainspotting concedemos mucha atención a esto and we harness this awareness. y además resaltamos ese darnos cuenta. Now, I wrote the book about Brainspotting in 2013. Escribí este libro sobre lo que es Brainspotting en el 2003 And just this year it was translated into Spanish. y este año fue traducido al español. Okay, so we now have 2 Brainspotting books in Spanish. Entonces ahora tenemos 2 libros de Brainspotting en español. And the book is written for the general public. Los libros están escritos para el público en general. So anybody who's interested can read it. Cualquier persona interesada puede leerlo. But for therapists it has a lot of information. Pero para los terapeutas tienen mucha información. And for Brainspotting therapists it has even more information. Y para los terapeutas de Brainspotting todavía tienen más información. Now I said that Brainspotting is very interested in science. Dije antes que Brainspotting está muy interesado en lo científico. So we already have some research articles that are published. Y tenemos algunos artículos de investigación publicados. This is the first article on how Brainspotting works in the brain. Este es el primer artículo de cómo el Brainspotting funciona en el cerebro. I'm not going to even ask Carmen to translate it No le voy a pedir a Carmen que lo traduzca because it's very technical. porque es muy técnico. Okay, but so I'll say quickly what this means. Pero sí que os voy a explicar de forma rápida lo que significa. One of the most important parts of the brain is called the midbrain, Una de las partes más importantes del cerebro es el cerebro medio, which is at the top of the brainstem, que está justo encima del tronco cerebral, right in the back. en la parte posterior. Okay, many brain scientists say this is the core of who we are. Muchos científicos del cerebro dicen que esto es la esencia de lo que somos, lo más importante. This article takes a neurological look Este artículo mira esto de forma neurológica, at how Brainspotting directly accesses the midbrain. cómo el Brainspotting accede directamente a este cerebro medio. The main brain scientist who wrote this article with me El científico principal que escribió este artículo conmigo said that Brainspotting reaches the midbrain more directly than any other therapy he knows about. dijo que el Brainspotting alcanza este cerebro medio más rápidamente que ninguna otra terapia que él conozca. So that was the essence of this first article from 2013. Esta es la esencia de este artículo del 2013. Now we did a follow-up article that just came out this year. Y hicimos un segundo artículo a continuación del primero que salió este año. And again, most people who speak English couldn't understand this title. Y la mayoría de la gente, aunque hable inglés, no entendería este título. And it's almost impossible to translate. Y es casi imposible traducirlo. But again, I'll just describe it very quickly. Pero lo voy a describir. Brainspotting is not only a brain-based approach, Brainspotting no solo está basado en el cerebro, it's a body-based approach. sino que también es un enfoque basado en el cuerpo. We're always checking in with our clients Siempre estamos chequeando con nuestros clientes to see whatever they're feeling in their bodies. para ver qué es lo que están sintiendo en su cuerpo. Okay, the body is a direct communicator of brain activity El cuerpo es un comunicador directo de la actividad cerebral, because everything that we feel in our body porque todo lo que sentimos en nuestro cuerpo is actually felt in the brain. se siente de hecho en el cerebro. For example, Por ejemplo, if I tap the back of my hand, si golpeo el dorso de mi mano, it feels like I'm feeling it in the back of my hand. Noto como que lo estoy sintiendo en el dorso de la mano, It's actually an illusion pero eso es una ilusión, because when I tap here, porque cuando me doy golpecitos aquí, the nerves pick up the sensation, los nervios recogen la sensación, they send it up to my brain, la envían arriba a mi it's cerebro felt in my brain, y se siente en mi cerebro. the signals come right back down, Entonces las señales vuelven a bajar otra vez and then we feel it. y entonces es cuando lo notamos. So really, anything that we feel in our body, we're feeling in our brain. Entonces realmente todo lo que sentimos en el cuerpo lo estamos sintiendo en el cerebro. Okay, this article looks at that phenomenon. Este artículo explica este fenómeno.
but it looks at the most primitive aspect of how we feel things in the body. Y lo que hace es contemplar estos aspectos más primitivos de cómo sentimos las cosas en el cuerpo. Okay, that's what the spinothalamic tract does. Eso es lo que el tramo espinotalámico hace. It comes right up the spine Sale justo de la espina, and goes right into the thalamus, llega directo al tálamo, okay, which is a very ancient system. el cual es un sistema muy antiguo, muy anciano. But yet, as human beings, Pero como seres humanos it determines so much of how we experience things. determina tanto el cómo experimentamos las cosas, cómo las experienciamos. So because of this, Entonces, por eso, we're always guiding clients to be aware of what they're feeling in their body. siempre estamos llevando a nuestros clientes a que sean conscientes de cómo lo sienten en el cuerpo When we're doing Brainspotting. cuando estamos trabajando con Brainspotting. We just had our first research study come out, Y acabamos de tener nuestra primera investigación. and it was what we call a pilot study. Es un estudio piloto It had 22 subjects, con 22 sujetos and it showed that Brainspotting is effective. y ha mostrado que Brainspotting es efectivo. We're hoping within a year or two to complete the study, Y estamos esperando acabar este estudio en un año o dos with about 70 to 80 subjects. con 70-80 sujetos. So like I said, science is very important to Brainspotting. Entonces la ciencia es muy importante para el Brainspotting. And the science that's important is brain science. Y la ciencia importante para el Brainspotting es la ciencia del cerebro. Although I discovered Brainspotting 12 years ago, Aunque descubrí el Brainspotting hace 12 años, it's very international. es muy internacional. And we have over 9,000 therapists trained, Tenemos unos 9.000 terapeutas entrenados and I have 30 Brainspotting trainers around the world. y alrededor del mundo tengo 30 entrenadores de Brainspotting. And these are all the countries where we have had trainings. Y estos son todos los países donde hemos dado entrenamientos. Okay, we've trained people from many other countries, Hemos entrenado gente de otros muchos países, but they've come to these trainings. pero han venido a los entrenamientos dados en estos países. Now, Mario Salvador is the trainer in Spain, Mario Salvador es el entrenador en España and the reason Brainspotting is here is because of him. y la razón por la cual el Brainspotting está en España es gracias a él. But you see, Romania and Slovenia are also here, Pero veis, Rumanía y Eslovenia están también en esta lista and Mario brought Brainspotting to these countries. y Mario ha llevado el Brainspotting a estos dos países también. And the highest honor in Brainspotting Y el honor más alto en Brainspotting is to be a pioneer, es ser un pionero, to bring Brainspotting to places that don't have it. llevar el Brainspotting a lugares donde no lo tienen. And that wouldn't happen if we didn't bring it there. Y no lo tendrían si no lo lleváramos ahí. So many of our leaders and trainers in certain countries Entonces muchos de nuestros líderes y entrenadores en ciertos países have brought Brainspotting to new countries. han llevado el Brainspotting a otros países. This in 2016, I'm going to do a training in South Africa, Ahora, en el 2016, voy a dar un entrenamiento en Sudáfrica. which will be the first training in Africa. Va a ser el primer entrenamiento en África. When I discovered Brainspotting in 2003, Cuando descubrí Brainspotting en el 2013, as an American, 2003, perdón, I wanted to make sure it was not going to be an American phenomenon. como norteamericano quise asegurarme de que no fuera un fenómeno solo americano. I wanted it to be an international phenomenon. Yo quería que fuera un fenómeno internacional. So my first 3 trainings were in the United States, Así que mis primeros 3 entrenamientos fueron en Estados Unidos, but my next 2 were in Germany and Argentina. pero mis 2 siguientes fueron en Alemania y en Argentina. And the trainer from Argentina brought me to Brazil, Y el entrenador de Argentina me llevó a Brasil and then the trainer from Brazil brought me to Spain. y el de Brasil me trajo a España. So you can even see the history of Brainspotting wanders around the world. Así que la historia del Brainspotting va así como paseando por el mundo.
And I'm very excited that we're having our first international congress. Y estoy con mucha ilusión de que vamos a tener nuestro primer congreso internacional Outside of Rio de Janeiro. en las cercanías de Río de Janeiro. And I'm also excited that Mario Salvador is one of the keynote speakers. Y también estoy muy ilusionado con que Mario Salvador va a ser una de las personas que van a ofrecer las conferencias de apertura, Which is a great honor for Mario, lo cual es un gran honor para él, but it's a great honor for Spain. pero también para España. So that's one of many exciting things for our conference. Esta es una de las cosas como interesantes sobre el Congreso. This is my website. Esta es mi web. Mario, what is the address of the Spanish Brainspotting website? ¿Cuál es la dirección de la web española de Brainspotting? aleces.com. Can you spell that out? Sí. aleces.com es el nombre de nuestro despacho. Hay una sección sobre Okay. Brainspotting. So if you can read English, you can go to my website. Entonces, si podéis leer inglés, podéis ir a mi web. And we don't have a Catalan website, No tenemos una web en catalán, but you can find the information in Spanish on Mario's website. pero podéis encontrar la información en español en la web de Aleces. Now, people want to know all the time how I discovered Brainspotting. La gente siempre quiere saber cómo descubrí Brainspotting. And I discovered it, so here's the story. Esta es la historia. I discovered it in 2003. Lo descubrí en el 2003. I had already been a therapist for many decades. Ya había sido terapeuta durante muchas décadas, varias décadas. I started out as a psychoanalyst Empecé como psicoanalista, and became more of a relational therapist. después fui terapeuta relacional And then in the 1990s, I studied EMDR, y más o menos en los 90 estudié EMDR. also called eye movement desensitization and reprocessing. Todos sabéis, movimiento ocular, desensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular. And also SE, Y también ES, which is Somatic Experience. yeah, No, which experiencia is somática. which is a body-based therapy. Ujú. Es una terapia basada en el cuerpo. So in working with this client, Entonces, trabajando con esta clienta, I was using a combination of everything I had learned. yo estaba usando una combinación de todo lo que había aprendido. She was a 16-year-old girl Era una chica de 16 años who had spent her life developing herself as an ice skater. que había pasado la vida desarrollándose como patinadora sobre hielo. She started when she was 5 years old Empezó cuando tenía 5 años and practiced at least 5 hours every day. y practicaba por lo menos 5 horas cada día. And she became a very talented skater, Y ella tenía muchísimo talento, but she had trouble winning in the higher level competitions. pero tenía problemas para ganar en las competiciones de alto nivel, So she had two problems. porque tenía dos problemas. In the warm-up before the program, Cuando ella estaba haciendo el entrenamiento antes de actuar, she would feel like she couldn't feel her legs, ella sentía como que no notaba sus piernas, which is actually a psychological symptom. lo cual es un síntoma psicológico. We call it dissociation. Lo llamamos disociación. But the other symptom she had Pero el otro síntoma que ella tenía is she would forget the programs. es que ella se olvidaba de la secuencia del programa que tenía She que had to hacer. do a short program of 3 minutes Tenía que hacer un programa corto de 3 minutos, and a long program of 5 minutes, luego uno más largo de 5, and it would feel like it went completely out of her head. y sentía que se le iba totalmente de la cabeza. That's also an anxiety symptom. Eso también es un síntoma de ansiedad. So I had worked with her for a year, Y yo ya había trabajado con ella durante un año, using combinations of everything, usando combinaciones de todo. and she worked very hard in her sessions. Y en sus sesiones ella trabajaba muy duro. And she had worked out almost all of her problems, Y había solucionado casi todos los problemas, except for one of her jumps, excepto uno de los saltos, which is called a triple loop. que es llamado el triple salto. For a championship skater, a triple jump is not a big thing.
Para un patinador, un salto triple no es tan complicado de And now hacer. there are some who actually do quadruple jumps. Y de hecho ahora algunos hacen 4 saltos seguidos. And in a competition, En una competición. you have to do a certain number of triple jumps. Y en una competición tienes que hacer varios saltos triples. And for these championship skaters, Entonces, para los que van a competiciones, you have to do a triple loop either in the short or the long program. tienes que hacer tanto en el programa de corto de 3 minutos como en el largo, tienes que hacer al menos un triple salto. Now this skater had problems with the triple loop. Y esta patinadora tenía problemas con este salto triple. She would jump in the air, Saltaba al aire, turn around one time, daba una vuelta, second time, segunda vuelta, but instead of doing it the third time, pero en vez de hacer la tercera vuelta, she came out of the jump. de alguna forma salía del salto. So she would just do a double loop. Entonces solo hacía un salto doble. Now she had the capacity to do a triple loop, Pero ella tenía la capacidad de hacer el triple salto. but she had a fear reaction that caused her to not complete it. Pero tenía una reacción de miedo que le forzaba a no completarlo. Remember, this is the last thing that we hadn't been able to work through. Y recordad que esto fue lo último que no estábamos siendo capaces de resolver. So I had her imagine herself doing a triple loop, Así que le pedí que se imaginara que hacía el triple salto, seeing it and feeling it in her body, viéndolo y sintiéndolo en su cuerpo. and to just freeze it at the moment she came out. Y congelarlo en el momento en que ella salía del salto. And then I was using something from EMDR, Entonces estaba utilizando algo del MDR, eye movements, movimiento ocular, where she was tracking, it was my hand going back and forth, y ella iba siguiendo mi mano, que iba de un lado para otro, and I was doing it very, very slowly. y yo estaba haciéndolo muy lentamente. And just as I got right next to the middle of her, right next to her nose, Y cuando mi mano estaba justo a la altura de su nariz, her eyes started wobbling like this. sus ojos empezaron como a temblar de una manera rápida, I had never seen something as extreme as that. y no he visto un movimiento tan extremo como ese antes. And then her eye just locked up. Y entonces sus ojos se quedaron como clavados ahí. As that happened, I just stopped moving my hand. Y cuando eso pasó, yo paré el movimiento de mi mano. It felt like somebody grabbed my wrist and held it right in place. Lo sentía como que alguien me estaba agarrando la muñeca y me estaba haciendo dejar la muñeca en esa posición. So my fingers were directly in front of her, where her eye was locked up. Entonces mis dedos estaban justo enfrente de donde ella tenía los ojos clavados. And a most unusual thing happened. Y algo muy poco habitual ocurrió, For the next 10 minutes, que es que en los 10 minutos siguientes she went into very deep processing. ella entró en procesamiento muy profundo. Processing is something the brain does on its own. El procesamiento es algo que el cerebro hace por sí mismo. It's like meditation or mindfulness, Es como la meditación o el mindfulness. where your mind goes from one thing to the next to the next. La mente va de una cosa a otra y a otra. But this was much more powerful and intense. Pero esto fue mucho más poderoso e intenso. And she was literally watching my fingers Y ella estaba literalmente mirando mis dedos and seeing traumatic experiences right on my fingers. y viendo experiencias traumáticas justo ahí en mis dedos. And she was describing it. Y ella las estaba And it describiendo. would come up, Lo que venía and then it would process through. y luego lo In procesaba. other words, somehow just go away, resolve. Y de alguna forma eso se iba y se resolvía. Another one would come up, Venía otra same experiencia thing would happen. y ocurría lo mismo. And it was one after the other after the other. Y era una tras otra tras otra. Again, I had never seen that before. Yo nunca había visto esto antes. But in addition to new traumas coming up that we hadn't gotten to yet, Pero además de estos traumas nuevos que aparecían en los que no habíamos entrado antes, many of the traumas that we had worked through before muchos de los traumas que ya habíamos trabajado antes came up again volvían a salir and got worked through to a deeper level. y se trabajaban de una manera más profunda. Now, athletes have a lot of trauma, Los atletas tienen muchos traumas, both in and out of the sport. Tanto en el campo del deporte como fuera del deporte. Ice skaters fall all the time.
Los patinadores se caen continuamente and they spend so much more time in practice than competition y pasan tanto tiempo practicando y luego en las competiciones that most of the falls are in practice. que la mayoría de las caídas son cuando están practicando. And when a skater falls, they fall on the hard ice. Y cuando un patinador cae, se cae en el hielo duro. And skaters fall more than once every time they practice. Se caen más de una vez cada vez que practican. And every time it gets recorded in the nervous system. Y cada vez eso se registra en el sistema nervioso. And from all of this, the skater had a real injury history. Entonces esta patinadora tenía una historia de muchos daños To her back, her neck, and her knees. en la espalda, en el cuello y en las rodillas. So she had many traumatic injuries. Entonces había tenido bastantes lesiones traumáticas. But she also came from a dysfunctional family. Pero también ella provenía de una familia disfuncional. Her parents used to fight all the time. Sus padres solían pelear todo el tiempo. And when she was 5, her parents divorced. Y cuando ella tenía 5 años, sus padres se divorciaron. And her mother became very rejecting to her. Y su madre la rechazaba mucho. Her mother never took her to a skating practice. Nunca la acompañaba a practicar el patinaje She never went to see her compete. y nunca la fue a ver competir. And the mother said to the skater, Y la madre le había dicho a la patinadora, "The family broke up because of your skating." la familia se rompió por culpa de tu patinaje. Okay, so these were some of the traumas she was carrying. Entonces estos eran algunos de los traumas que ella estaba acarreando. And as she was looking at my fingers and processing, Y cuando ella estaba mirando mis dedos y procesando, these were the kind of things that would come up. estas eran las cosas que emergían. And when it came up, there was a lot of body feeling that went along with it. Y cuando emergían había mucha sensación en el cuerpo que lo acompañaba. But then it just released. Pero se liberaba. Now this went on for 10 straight minutes. Esto duró 10 minutos seguidos. And after the 10 minutes were over, Y después de los 10 minutos, everything slowed down, todo se calmó, her eye relaxed, sus ojos se relajaron and I just went back to the eye movements. y yo seguí con los movimientos oculares. And I didn't know what had happened. Y yo no sabía qué es lo que había pasado. The next day I got a call from her in the morning Y al día siguiente ella me llamó por teléfono from the practice rink. desde el lugar donde practican. Yeah. And she was very excited. Y estaba súper contenta She said, "I just did a triple loop with no problem. y dijo, acabo de hacer un triple salto sin problemas. And I went out and I did it again and again and again." Y entonces lo he hecho otra vez y otra y otra y otra. And she never had a problem with the triple loop again. Y ya nunca más tuvo problema con este salto. So it was pretty clear Así que estaba bastante claro that all of those traumas that got released que todos aquellos traumas que se liberaron in the 10 minutes while gazing at my finger en los 10 minutos en los que ella estaba mirando mis dedos had been holding her back from doing the triple loop. habían hecho que ella no fuera capaz de hacer el triple salto. And now that they were released from her brain, Y ahora que ya se habían liberado en su cerebro, she could just naturally do the triple loop that she was able to do. ella podía hacer el salto triple de manera natural como lo hacía antes. So after this experience, Después de esta experiencia, I started to look for eye wobbles and other things in the eyes as I went across. entonces empecé a fijarme en los movimientos de los ojos cuando estaban siguiendo mis dedos. Anytime I saw one, Y cada vez que yo veía un movimiento, I just stopped right there yo paraba ahí and had the client continue to look at my fingers, y le pedía al cliente que continuara mirando mis dedos, just right in that spot. justo en ese punto. And I saw every time I did this, Y vi que cada vez que hacía esto, the processing became deeper and more powerful. el procesamiento era más profundo y más poderoso. So I started to see that there was something powerful about this process. Así que me empecé a dar cuenta que había algo realmente poderoso en este proceso. Now, as this continued, Entonces continué I saw it wasn't just like the eye wobble or the eye freeze. y no era el movimiento este de vibración ocular o el movimiento de los ojos
o la congelación de los ojos, but any time I saw any reflexive response sino que cada vez que yo notaba una respuesta refleja in the eyes or the face of the client, en los ojos o en la cara del cliente, and I stopped there, yo paraba ahí. something powerful started to happen. Y entonces algo poderoso empezaba a pasar. By other reflexes, I mean like squinting the eyes, Con otros reflejos quiero decir como parpadear or opening the eyes wide, o abrir los ojos mucho or sometimes taking a deep breath, o incluso hacer una respiración así profunda, or sometimes the person's head would go backwards. o a veces la cabeza de la persona se echa un poco hacia atrás. Those were just some of the reflexes that I saw, Estos eran algunos de los reflejos que yo observaba. and any time I saw one, I just stopped right at that moment Y cada vez que veía uno de esos reflejos paraba justo ahí. and had the client just look at my fingers, Y le pedía al cliente que mirara mis dedos. and I saw something powerful, more powerful happen every time. Y cada vez veía cosas más poderosas que ocurrían. And a lot of times clients said, this feels much deeper than anything you were doing before. Y muchas veces los clientes me decían, siento esto mucho más profundo que las otras cosas que hemos hecho. And some clients said, I feel it all the way in the back of my head, Y algunos clientes decían, es que lo noto hasta aquí detrás en mi cabeza, which is the deepest part of the brain. donde está la parte más profunda del cerebro. Now, many of because I'm a very experienced therapist, Como soy un terapeuta muy experimentado, many of my clients are therapists. muchos de mis clientes son terapeutas. So when they came into my office, Entonces cuando llegaron a mi oficina, I didn't tell them anything. I didn't tell them about Brainspotting. yo no les dije nada sobre el Brainspotting, I just did it with them. solo lo hice con ellos. And a lot of them have been doing the same techniques that I had been doing. Y muchos de ellos habían estado utilizando las mismas técnicas que yo. And each one of them had a more powerful experience than they've ever had before. Y todos ellos estaban teniendo unas experiencias más poderosas de lo que habían tenido antes. So they'd say, David, tell me what this is. Así que me decían, pero David, ¿qué es esto? And I told them the story of the ice skater. Y yo les explicaba la historia de la patinadora. Now, I never told them, go out and try it yourself. Y nunca les dije, mira, pruébalo tú mismo. But when you give this kind of information to therapists, Pero cuando le das a un terapeuta una información así, their curiosity will get the best of them. la curiosidad va a sacar lo mejor de ellos mismos. So they all tried it with their clients. Así que fueron y lo probaron con sus And they clientes. would come back the next week and tell me of all the powerful things they saw. Y volvían la próxima semana y me contaban todas las cosas poderosas que habían visto. So in the course of like 3-4 weeks, Así que en 3 o 4 semanas I had a lot of information yo ya tenía mucha información from my work with my clients de mi trabajo con mis clientes and the feedback that I got from these other therapists. y también del feedback que obtenía de estos otros terapeutas. Now, I'll just share a personal experience. Voy a compartir una experiencia personal. It has to do with discovery. Tiene que ver con el descubrimiento. I'm a very creative person. Soy una persona muy creativa I'm always experimenting, y siempre estoy experimentando, trying out new things. probando cosas nuevas. I still do it to this day, Y todavía lo hago hoy en día. and I'll never stop. Y no pararé nunca. But that moment when I had that experience with the ice skater, Pero en aquel momento cuando tuve la experiencia con la patinadora de hielo, I said to myself, me dije a mí mismo, is this a breakthrough? ¿esto es un descubrimiento? Is this something new and different? ¿Es algo nuevo y diferente? And I really had a very overwhelming kind of feeling. Y realmente tuve un sentimiento como desbordante. It was tremendous excitement, Estaba tremendamente excitado, but it was mixed with a little fear, pero estaba mezclado con un poco de miedo, because something like this can be very powerful. porque algo así puede ser muy poderoso. And I'm a regular person just like everybody in this room. Y yo soy una persona normal y corriente como todos aquí, It wasn't like I discovered it. y no era como que yo lo había descubierto, It was more like it discovered me. sino como que ello me había descubierto a mí. But when it happened, my eyes were open, my ears were open. Pero cuando ocurrió, mis ojos estaban bien atentos, mis oídos estaban bien abiertos, And my brain was open. y también mi cerebro estaba abierto. I really thought that this was something special. I really thought this was a breakthrough, Realmente pensé que esto era un descubrimiento, but I was afraid maybe it's not. pero estaba
asustado de que no lo fuera. And it's now 12 and a half years later, Y ahora 12 años y medio más tarde, and I'm sitting here lecturing in Barcelona. y estoy aquí dando esta conferencia en Barcelona. So I guess it was a breakthrough. Así que creo que sí, que fue un descubrimiento. Now, that was just the beginning, Eso fue solo el principio, because I started to discover more and more things as I went ahead. porque empecé a descubrir más y más cosas según fui avanzando. When I was seeing how clients oriented in their field of vision, Cuando estaba observando cómo los clientes se orientaban en su campo de visión, how they looked and where they looked, cómo miraban y dónde miraban, and when they looked. y cuándo miraban. Now, we call a brain spot a relevant eye position. Nosotros llamamos al brain spot una posición ocular relevante, And it's very specifically chosen words. y son palabras escogidas muy específicamente. If you have a person, if you just put your hand up and say to a person, look at my hand, Si ponéis vuestra mano arriba y le decís a una persona, mira mi mano, and watch what happens on the inside, y mira qué ocurre dentro tuyo, they'll go into some processing ellos harán procesamiento, because you're bringing about focus for them. porque estás ayudándoles a enfocarse en algo. Okay, that's an eye position. Eso es una posición ocular. But I threw my fingers up randomly, Pero yo ponía mis dedos al azar. so it's a random eye position. Entonces es una posición ocular al azar. But if I'm with a person who's really thinking about a trauma, Pero si estoy con una persona que está realmente pensando sobre un trauma and I have them track my finger, y yo le pido que siga mi dedo and right over here they start blinking, y justo aquí empiezan a parpadear you know, and I stop right there. y yo paro justo ahí, It's not random. eso no es al azar, It's a relevant eye position. es una posición ocular relevante. Okay, it has relevance because something happened there. Tiene relevancia porque algo ocurre ahí. Okay, and all types of brain spotting that we do, Y todos los tipos de brain spotting que hacemos, we do because something relevant happens right in that eye position. lo hacemos porque algo relevante ocurre justo en esa posición ocular. So that's what we mean when we say a brain spot is a relevant eye position. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que un brain spot o punto cerebral, como traducimos en castellano, es una posición ocular relevante. Now, as time went on, Entonces, según fue pasando el tiempo, I discovered other ways to find relevant eye positions. encontré otras formas de llegar a posiciones oculares relevantes. As I was looking for these reflexes in my client's eyes and face, Según estaba buscando los reflejos en la cara de los ojos de mi cliente y la cara, out of nowhere, clients started to direct me. así como viniendo de la nada, los clientes empezaron a dirigirme. They'd say, "You missed it." Me decían, te lo has saltado. I said, "What do you mean I missed it?" Y les decía, ¿qué quieres decir que me lo he saltado? I didn't see anything. Y yo no he dicho nada. I said, "It's back that way." Y me dicen, es que está un poco más allá. I said, "Go back, go back, go back. Así que vamos atrás, atrás. Stop right there." Y me dicen, para justo ahí. I said, "Well, how do you know it's over here?" Y yo les digo, pero ¿cómo sabes que es ahí? Because I feel it. Es que lo siento. I feel it in my body. Lo siento en mi cuerpo. So my clients helped me to discover another way to find these eye positions. Así que mis clientes me ayudaban a mí a descubrir estas otras posiciones oculares. Not by the reflexes that I saw from the outside, No con los reflejos que yo observaba desde fuera, but the reflexes that they felt on the inside in their body. sino los reflejos que ellos sentían dentro de su cuerpo. So I had two ways of finding relevant eye positions. Entonces ahora ya tenía dos maneras de encontrar posiciones oculares relevantes. The original way La manera original and this new way. y esta nueva manera. Now I had chosen the name Brainspotting earlier, Yo ya había escogido el nombre de Brainspotting antes, but I decided I would call the original way, pero decidí que la manera original la llamaría, from the reflexes, la que venía de los reflejos, outside window brainspotting, Brainspotting de ventana externa, because it came by me looking into the client's eyes, porque venía cuando yo miraba a los ojos del cliente and because Shakespeare said the eyes are the window to the soul. y porque Shakespeare dice que los ojos son la ventana del alma. I call this new way Y esta nueva forma, la segunda forma, la where llamé, the clients
knew it from the inside, Cuando el cliente lo sabía desde dentro, inside window. ventana interna. So I had two ways of finding relevant eye positions. Así que tenía dos maneras de encontrar posiciones oculares relevantes. But then I made another discovery. Entonces hice otro descubrimiento. Certain clients, Algunos clientes, that when they were talking about what was most important to them, cuando estaban hablando de aquello que era lo más importante para ellos or most painful to them, o lo más doloroso para ellos, would be looking right at a spot when they told me. estaban mirando a un punto cuando me lo estaban contando. And I could see they were not avoiding eye contact, Y yo podía notar que no estaban evitando el contacto ocular but they were conmigo, magnetized to some spot on the ceiling sino que estaban como magnetizados con algún punto ahí en el techo or the floor, o en el suelo and they were actually talking to that spot. y estaban hablando a ese punto. So I realized, without me trying to look for a brain spot with them, Entonces me di cuenta de que aunque yo no estuviera buscando con ellos una posición ocular, they had spontaneously found it on their own. ellos espontáneamente la encontraron por sí mismos. So I pointed this out to the client, Entonces yo les señalaba esto a los clientes and I guided them to keep on looking at the spot they were looking at. y les guiaba a seguir mirando a ese punto donde espontáneamente habían mirado. And then we did everything else the same as before. Y hicimos el mismo proceso que en los otros casos. And we got significant results this way too. Y de esta forma también obtuvimos resultados significativos. So I call this a gaze spot. Entonces yo a esto le llamo una posición ocular de mirada espontánea, Yeah, because the client just gazed on it on their own. porque el cliente la descubrió así mirando por sí mismo. So these were the three ways of finding relevant eye positions or brain spots. Estas eran las tres maneras de encontrar posiciones oculares relevantes o puntos cerebrales. And in the phase 1 training that we give, En el entrenamiento de fase 1, which is for new brain spotting therapists, which is for new brain spotting sí, therapists, sí, que es para terapeutas que se inician en Brainspotting, we teach them these three methods. enseñamos estos tres métodos. Now I already described to you a bit about outside window, Os he descrito un poco sobre la ventana externa and again it happens by the therapist watching the client's eyes and face. y la primera forma ocurre cuando el terapeuta mira la cara y los ojos del cliente, As they explore the client's field of vision, mientras exploran el campo de visión del cliente, just looking to see where the strongest reflexes are held. buscando dónde están los reflejos más fuertes. Okay? And the way we find them Y la forma en que los encontramos is to just very slowly go across the visual field, es atravesando el campo visual muy lentamente, horizontally at eye level. horizontalmente a nivel ocular, This is the way we find or map the spots. a la altura de los ojos, quiere decir. Así es como encontramos este mapa de los puntos. And as I said before, Y como dije antes, there are many different reflexes that show us that something is there. hay muchos otros reflejos que nos muestran que hay algo ahí. And they're not all in the eyes or face. Y no están todos en la cara o en los ojos. A few clients signal me with their fingers. Por ejemplo, algunos clientes señalan con los dedos. Now I'll hold my hand up so you can see it. Voy a mantener mi mano arriba para mostrároslo. But this is what the client's hand would be on their knee. This is what? The client's hand would be on their knee, not up in the air. Vale. La cara del cliente estaría a esa altura. So I go across like this, Vale, entonces yo paso and the clients go, de esta manera y el cliente empieza a hacer esto. Lo que está diciendo es que el cliente tiene la mano normal, pero la pone arriba para que la veáis. Es que no lo había entendido muy bien esto. Vale, entonces yo noto que el cliente mueve los dedos así. Okay. literally signaling me with their fingers. Y me están señalando algo con sus dedos. And at the end of the process, Y al final del proceso I'd say, by the way, do you know why I stopped over there? me dicen, ¿sabes por qué he parado ahí? Client said, no, I had no idea. I was wondering it myself. Yo les pregunto, ¿sabes por qué he parado ahí? Y el cliente me dice, no tengo ni idea. Y yo me estaba preguntando por qué. That's how intuitive it is. Así de intuitivo es. Now, I gave you that little lecture about the brain before.
Os hice esta pequeña explicación sobre el cerebro antes. Reflexes come from the brainstem Los reflejos vienen del tronco cerebral and from the spine. y de la espina. So literally, the reflexes that we see with outside window brainspotting Así que literalmente los reflejos que vemos con el brainspotting de ventana externa are coming from the deepest part of the brain, vienen de la parte más profunda del cerebro going all the way down to the spine. y llegan todo abajo hacia la espina. So we're getting signals from this part of the brain Entonces estamos teniendo señales de esta parte del cerebro that the client has no awareness of. y el cliente no es consciente de ellas. The neocortex has no conscious awareness of brainstem activity. El neocórtex no tiene consciencia de la actividad del tronco cerebral. Many times clients will say, I don't know why you stopped there, Algunos clientes me dicen, no sé por qué has parado ahí, but somehow it just felt right. pero de alguna manera lo he sentido como correcto. So it's really like the brainstem is sending a signal Es como si el tronco cerebral estuviera enviando una señal right to the therapist al terapeuta that bypasses the client's awareness. y de la cual el cliente no es consciente. Now I told you that clients guided me to find inside window spots. Os he explicado cómo los clientes me llevaron a encontrar estos puntos de ventana interna And sometimes they were in the same spot as the reflex spots, y a veces estaba en el mismo punto que los puntos de reflejo and sometimes they were in completely unique spots y otras veces estaban en sitios totalmente diferentes that I would never found without the client telling me. que nunca hubiera encontrado si el cliente no me lo hubiera dicho. And the way that we look for inside window spots now Y la forma en que ahora buscamos los puntos de ventana interna is we help the client to get activated around whatever they want to work on, es que le pedimos al cliente que se active en lo que sea que quiera trabajar, and then to be aware of where they're feeling it in their body. que se haga consciente de cómo lo siente en el cuerpo And then we say, where do you feel it the most? y le preguntamos, ¿dónde lo sientes más? To your right, ¿A la derecha? in the middle, ¿En el centro? or to your left? ¿O a tu izquierda? And then from there we fine tune it. Y entonces desde ahí The client, encontramos, if the client says it's to the right, si el cliente dice es a la derecha, we say, is it a little further out lo que hacemos es preguntarles un poquito más lejos or closer in? o un poquito más cerca And it can be very, very precise. y puede ser algo muy muy preciso. But after we find it horizontally at eye level, Pero después de encontrarlo al nivel de los ojos horizontalmente, which we call the x-axis, lo cual llamamos el eje X, we then see if they feel it more above eye level, entonces probamos si lo sienten más por Claro. encima del nivel de los ojos, at eye level, or below eye level. al nivel de los ojos o por debajo. Okay, that's vertical, we call it the y-axis. Y esta vertical la llamamos el eje Y. So we're really covering the client's entire visual field Con esto cubrimos el campo visual completo del cliente for looking for the area where they just feel it the most. para buscar aquella área donde lo sienten más. And then we hold the pointer in place, Entonces sujetamos el punto en este lugar, person keeps looking at it, la persona continúa mirando a ese punto and again they just observe their internal process. y nuevamente observan su proceso interno. And it's generally a very powerful process. Y generalmente es un proceso muy poderoso. Okay, and then of course the third one is gaze spotting. Y el tercero, como os he dicho, es el brainspotting de mirada espontánea. And if you look at this picture, Si miráis esta foto, it looks like this girl is just staring off into space, parece que esta niña esté mirando al vacío, like she's sort of daydreaming. como si estuviera soñando, But despierta. in truth, she's very focused. Pero en realidad está muy enfocada. Her eyes are focusing on something, Sus ojos están enfocados en algo. and internally, she's in a very focused process. E internamente está en un proceso muy enfocado. And again, this is the third way that we find these relevant eye positions. Esta es la tercera forma en que encontramos las posiciones oculares relevantes. So what really is a brain spot? Entonces, ¿qué es en realidad un punto cerebral? Okay, now I want you to just read this and translate this. Ok.
existe la hipótesis de que un punto cerebral es la activación en el cerebro subcortical en respuesta a enfocarse y a una posición ocular. Okay. Now, if you look at this picture here, Si miráis esta foto aquí, this is a SPEC scan. este es un scan, You a s- SPEC scan, a scanner, a brain scanner. Yeah. Es un And- escáner de un cerebro. And some of the areas of the brain are yellow and red, Y algunas de las áreas del cerebro están en amarillo y rojo, and some of the areas of the brain are blue. y otras áreas están en azul. Now, the yellow and red areas are areas of activation. Las áreas amarillas y rojas son áreas de activación. That means there's increased blood flow in those areas. Esto significa que hay mayor flujo de sangre en estas áreas. So if a client is traumatized Entonces, si un cliente está traumatizado or having powerful psychological symptoms, o está teniendo síntomas psicológicos poderosos and they're thinking about those symptoms, y están pensando sobre esos síntomas, wherever the information is held in the brain donde sea que esa información está en el cerebro, is going to light up. esa zona se va a iluminar. But the areas of the brain where it's not held, Y las áreas del cerebro donde no está esa información they just become quiet. están tranquilas. Now, you might think that a brain spot is just one spot in the brain, A lo mejor pensáis que un punto cerebral solamente es un punto en el cerebro. but it's really more of a network of activation. No, no es así, es más bien una red de activación. So the eye position that we find Entonces, la posición ocular que encontramos somehow visually matches this network in the brain. de alguna forma visualmente encaja con esta red en el cerebro. Now, I told you that I was originally a psychoanalyst Os dije antes que yo originalmente era psicoanalista and that I became a relational therapist. y que luego pasé a ser terapeuta relacional. And I had many years doing this. Y pasé muchos años haciendo esto. And I was really quite successful. Y tenía bastante éxito. So this was my foundation as a therapist. Así que esas fueron mis bases como terapeuta. Now, I wasn't an expert in the brain, No era un experto en el cerebro, or I wasn't an expert in technical psychotherapy. tampoco en psicoterapia técnica, But Brainspotting, as I discovered it and developed it, pero el Brainspotting, tal como lo he descubierto y desarrollado, it's very technical. es muy técnico. From how you've seen me present it thus far. Tal como yo os lo he estado presentando hasta ahora. So here, a relational therapist works by attunement. Entonces, un terapeuta relacional trabaja con la sintonía. You have to be a good listener, Tienes que ser muy buen escuchador. and a good listener really listens to what the person says. Y un realmente buen escuchador escucha muy bien lo que la persona dice And they listen openly. y escucha de un modo abierto. Most people in life don't do this, La mayor parte de la gente en la vida no hace esto and don't receive this either. y tampoco lo recibe. So it's very powerful when somebody really listens to us. Así que es muy poderoso cuando alguien realmente nos está And the escuchando. listener attunes to the person they're listening to. Y cuando el que escucha está en sintonía con la persona con la que está escuchando. And in order to do this, the listener has to be very present, Y para que eso ocurra, el escuchador tiene que estar muy presente, not distracted by anything else, sin ninguna distracción. but being right with the person right in the moment. Tiene que estar ahí con la persona justo en ese momento. Okay, that's part of Brainspotting's dual attunement. Eso es como los brainspotters, los terapeutas de Brainspotting realizan la sintonía. Two different types of attunement at the same time. Sucede dos tipos de sintonía al mismo tiempo. The most important part, La más importante, and we stress this in our trainings, y eso lo enfatizamos muchísimo en nuestros entrenamientos, is the relational attunement. es la sintonía relacional. But as powerful as relational attunement is, Pero igual de poderosa que es la sintonía relacional, it's not powerful enough to consistently get to the deep parts of the brain.
aunque sea muy poderosa, no es suficientemente poderosa como para llegar a las partes más profundas del cerebro. So in the dual attunement, Así que en la sintonía dual, we add in a second type of attunement. nosotros añadimos un segundo tipo de sintonía. And that's the attunement to the client's brain and body. Esa es la sintonía al cerebro del cliente y al cuerpo del cliente. So when you find any of those brain spots, Entonces, cuando encontráis alguno de estos puntos cerebrales, you're really attuning to the client's brain and their body. realmente estáis en sintonía con el cerebro y el cuerpo del cliente. And it helps to focus that relational attunement. Y nos ayuda entonces a centrar más, enfocar más la sintonía relacional. And the two together Y las dos juntas are very powerful. son muy poderosas. And that's what we call dual attunement. Y eso es lo que nosotros llamamos sintonía dual. Two attunements at the same time. Dos sintonías al mismo tiempo. This allows for the most deep, powerful therapy possible. Y esto permite la terapia más profunda posible. Okay? So if I'm going to be doing a demonstration of Brainspotting later on, Después voy a hacer una demostración de Brainspotting and you'll watch I may be quiet for most of the time. y ya veréis cómo estoy callado la mayor parte del tiempo. So you might think, well, he's not being very relational. Y puede que penséis, bueno, no está siendo muy relacional. But actually, you'll see I'm being highly relational. Pero de hecho veréis cómo estoy siendo altamente relacional. It's just relational in a different way. Solo es relacional de una forma diferente. Okay? This, I want you to read or translate. Okay. Es la presencia en sintonía empática que hace de testigo del terapeuta lo que promueve la sanación en el cliente. Estar en conciencia plena de esto que ocurre abraza la sanación. Okay. Most therapists don't realize how powerful their presence is. Muchos terapeutas no se dan cuenta de lo poderosa que es su presencia And they're missing something very important. y les falta algo realmente importante. And clients will almost never tell you how powerful you are as the therapist. Y los clientes generalmente no te van a decir cuán potente tú eres como terapeuta, Because it's very deep. porque es muy profundo. Okay? But it is the mindful, it is the attuned presence of the therapist that's most powerful. Es esta presencia en sintonía del terapeuta lo que es más poderoso. But the therapist who is aware of this Pero el terapeuta que es consciente de and esto stays aware of this all the time y se mantiene consciente durante todo el tiempo, is making it even more powerful. lo está haciendo todavía mucho más poderoso. Some of you are therapists, Algunos de vosotros sois some of you are terapeutas, students of psychology, otros sois estudiantes de psicología many of you may just be from the general public, y quizá muchos de vosotros solo del el público en general, but for all of you, pero para todos vosotros this is probably the most important piece of information. Esta es seguramente la información más importante You'll ever get about psychotherapy. que os vayan a dar nunca sobre la psicoterapia. Okay, it's the attuned presence of the therapist that's the most powerful thing. Que la cosa más poderosa es la presencia en sintonía del terapeuta. And when the therapist is aware of it, it's even more powerful. Y que cuando el terapeuta es consciente de ella es todavía mucho más poderosa. Now here's the metaphor for attunement. Aquí tenemos una metáfora para la sintonía. You'll see how this comet is going throughout space. Podéis ver cómo esta cometa está yendo por el espacio And it's following its own path. y está siguiendo su propio camino. And you'll see how the tail follows the head. Y aquí podéis ver cómo la cola sigue la cabeza. And it follows the head wherever it goes. Sigue a la cabeza donde sea que vaya. Well, this metaphor applies to Brainspotting, Esta metáfora se aplica al Brainspotting, where the head of the comet is the client, donde la cabeza del cometa es el cliente and their dynamic process that's going on its own. y el proceso dinámico que está ocurriendo por sí mismo. As a Brainspotting therapist, Como un terapeuta de Brainspotting, we try to get into the tail of the comet intentamos subirnos a la cola de la cometa and follow the head wherever it goes. y seguir la cabeza del cometa a donde sea que vaya. This is the metaphor for attunement.
Esa es la metáfora para la sintonía. If a therapist thinks they know what the client's problem is, Si el terapeuta cree que sabe cuál es el problema del cliente, or that they know where the process is going, o si cree que sabe dónde va a ir el proceso, the therapist is trying to be the head of the comet, entonces el terapeuta está intentando ser la cabeza del cometa, or even to get ahead of the head of the comet, o incluso ponerse por delante de la cabeza del cometa. and they will have no attunement. Y entonces no va a tener sintonía. Okay? We have to sit and wait and watch wherever things go. Tenemos que sentarnos y esperar a ver dónde van las cosas. And when a client does it while looking at a brain spot, Y cuando un cliente está mirando a una posición ocular, while being aware of all the activity in their body, mientras se da cuenta de toda la activación en su cuerpo, the head of the comet goes far and deep. The head of the comet travels very far and very deep. la cabeza del cometa viaja muy lejos y muy profundo. And the brain spotting therapist follows them wherever they go. Y el terapeuta de Brainspotting les sigue a donde sea que vaya. Now, I'm introducing another concept from brain spotting, Introduzco aquí otro concepto de Brainspotting. and it's called the frame. Se llama el marco. The frame has been talked about in other psychotherapies, En otras psicoterapias se ha hablado del marco. and we use it in a very unique sort of way. Nosotros lo usamos de una manera única. It's based on a simple principle, Está basado en un principio muy simple, which comes from biology, que viene de la biología, okay? The survival instinct, el instinto de supervivencia, okay, which is inside of all life on this planet, que está dentro de todos los organismos vivos del planeta, plant and animal life. las plantas y los animales también. Okay. The reason life form continues to exist El motivo por el que la vida en sí continúa existiendo is because it's driven by the survival instinct. es porque está dirigida por su instinto de supervivencia. And in human beings Y en los seres humanos, and all animals, los animales, comes from the brainstem. esto viene del tronco cerebral. It is the most powerful thing that we have. Es lo más poderoso que tenemos. Okay? If all of a sudden somebody throws a rock at your head Si alguien de pronto te tira una piedra en la cabeza and you duck y tú te echas a un lado, and it goes by your head, pasa de largo. that was driven by your survival instinct. Ese gesto fue dirigido por tu instinto de supervivencia. If all of a sudden we hear a loud noise over here Si de pronto escuchamos un ruido muy fuerte allí, and we lean in the other direction nos inclinamos hacia la otra dirección and start running in the other y direction, empezamos a correr en la otra dirección. all of this before we have a chance to think about it. Y hacemos todo esto antes de tener la oportunidad de pensar. That's our survival instinct in action. Este es nuestro instinto de supervivencia en acción. Okay? Now, in this context, En este contexto, the brain is trying to figure things out all the time. el cerebro está intentando averiguar cosas todo el tiempo And most of the time it's successful. y la mayor parte del tiempo tiene éxito. And when it's not, it's because there's a powerful block there. Y cuando no tiene éxito es porque hay un bloqueo ahí poderoso. But the brain heals itself from the inside out. Porque el cerebro se cura a sí mismo de dentro a afuera. No therapist is so powerful and smart No hay ningún terapeuta tan poderoso e inteligente that they can heal the person from the outside. como para poder curar a la persona desde fuera. What happens is, what a good therapist does Lo que ocurre es lo que un buen terapeuta is hace to set a frame around the client es poner un marco alrededor del cliente that promotes the internal brain healing. que promueve que el cerebro interno se sane. Okay, so it helps the brain to do what it wasn't able to do. Entonces ayuda al cerebro a hacer lo que no estaba pudiendo hacer. It helps the brain to find the block, Ayuda al cerebro a encontrar ese bloqueo, to figure out what the block is, darse cuenta, averiguar de qué va ese bloqueo and then to release and resolve the block. y entonces liberarlo y resolverlo. But it's all from the inside out. Pero todo ocurre desde dentro hacia afuera. A brain spot Una posición cerebral, helps the brain to find the block una posición ocular ayuda al cerebro And a keep- encontrar el bloqueo and keeps the brain focused on that block y ayuda a que el cerebro esté enfocado en ese bloqueo until it figures it out and releases it.
hasta que lo resuelve y lo libera. So the frame that the therapist holds for the client Entonces el marco que el terapeuta sostiene para el cliente in Brainspotting en Brainspotting has two aspects to it. tiene dos aspectos. One is the attuned relationship, Uno es la relación en sintonía which holds the client. que sostiene, sujeta al cliente. We have an old term called the holding environment. Teníamos un término antiguo que es el ambiente que nos sostiene. That is the relational frame. Este es el marco relacional. But at the same time, Pero al mismo tiempo, that eye position esa posición ocular is the neurobiological frame. es el marco neurobiológico. We have those two frames together at the same time. Y cuando tenemos estos dos marcos juntos al mismo tiempo, We call it the dual attunement frame. lo llamamos el marco de sintonía dual. And it has a simple purpose, Y tiene un objetivo simple, not to do anything from the outside, no hacer nada de fuera, but to help the brain to do it on the inside, sino ayudar a que el cerebro lo haga desde dentro, in a way that it hasn't been able to this point. de una forma que no ha sido posible hasta este momento. So the frame promotes the internal healing of the brain. Entonces, el marco promueve la sanación interna del cerebro, Driven by the survival instinct in the brainstem. que está dirigida por el instinto de supervivencia del tronco cerebral. That's a very different concept for psychotherapy Este es un concepto muy diferente de psicoterapia, than most of you have ever heard before. de lo que la mayoría de vosotros habéis oído nunca. And you're going to see me demonstrate it, Y me lo vais a ver demostrar in a little while. en breve. Okay, now here's something that's really different about brain spotting from other therapies. Aquí hay algo que realmente es diferente en el Brainspotting con respecto a otras terapias. You know, when you see therapy on television or in the movies, Cuando veis terapia en la tele o en las películas, it's usually not a good representation of what happens in therapy. generalmente no es una buena representación de lo que ocurre en la terapia. But you'll see that the therapist says certain things to the client, Pero sí que podéis ver que el terapeuta le dice al cliente ciertas cosas, like, why do you think it happened? por ejemplo, ¿por qué crees que pasó eso? Why do you think you feel that way? ¿O por qué crees que te sientes así? Or this probably came from your childhood. O seguramente esto viene de tu infancia. These are called interventions, Esto se llaman intervenciones. where the therapist intervenes in the client's process. Cuando el terapeuta interviene en el proceso del cliente. In psychoanalysis, En el psicoanálisis, the analyst would sit behind the patient on the couch el analista se sienta detrás del couch del cliente and be silent for a long, long time, y se queda en silencio durante mucho tiempo. and then finally say something. Y finalmente dice algo. You know, like it's now these pearls of wisdom. Es como ahí está enviando su sabiduría. You know, that's called an intervention. Eso se llama una intervención. Or in therapies like cognitive behavioral therapy, En terapias como la cognitivo-conductual, where they're trying to change the way the person thinks, cuando ellos están intentando cambiar la forma en que la persona piensa, they do it with cognitive interventions. lo hacen con intervenciones cognitivas. Well, Brainspotting tries to minimize the intervention. Pero Brainspotting intenta minimizar las intervenciones. Why is that? ¿Por qué? It's because we know the brain heals itself. Porque sabemos que el cerebro se cura a sí mismo. An intervention, it comes from the outside, Y una intervención viene de fuera. and it can't heal the brain Y no puede curar el cerebro. when the healing has to be on the inside. Porque la curación tiene que venir desde dentro. So if we do make interventions in Brainspotting, Entonces, si hacemos intervenciones en Brainspotting, they're very rare and very occasional. es muy raramente, muy ocasionalmente. And in most therapies, Y en la mayoría de las terapias, when the therapist makes an intervention, cuando el terapeuta hace una intervención, if it looks like it works, si parece que funciona, they use the same intervention again and again and again. utilizan la misma intervención una y otra vez. Brainspotting is the opposite. Brainspotting es lo opuesto. If we use an intervention Si usamos una intervención and it works, y funciona, that means we don't use the intervention anymore. eso significa que no la volvemos a usar. Why? ¿Por qué? Because the intervention helped the brain to figure it out and take over on its own.
porque la intervención facilitó que el cerebro se diera cuenta y ya funcionara por sí mismo. So on the rare occasions when we step in, Entonces, en aquellas ocasiones raras cuando intervenimos, we're looking to step out as soon as possible. lo que estamos intentando es salirnos lo antes posible de la intervención, quiere decir. Brainspotting is a therapy model, Brainspotting es un modelo de terapia, but it's an open model. pero es un modelo abierto. In other words, we train people who have many different backgrounds. En otras palabras, entrenamos a gente que viene de formaciones muy diferentes. There's over 1,000 different types of psychotherapy, Hay como 1000 tipos diferentes de psicoterapia and each one works in a different way. y cada una funciona de una manera diferente. So we train people who have very different backgrounds. Así que enseñamos a gente que viene de enfoques muy distintos. But the principles of brainspotting are universal. Pero los principios del brainspotting son universales. The brain heals itself. El cerebro se cura a sí mismo. The presence of the therapist is very powerful. La presencia del terapeuta es muy poderosa. And that the eyes give cues as far as what's going on in the brain. Y los ojos nos dan pistas de lo que está ocurriendo en el cerebro. That can be integrated into any kind of therapy. Y eso se puede integrar con cualquier tipo de terapia. But most therapists who come from different backgrounds Pero muchos terapeutas que vienen de enfoques diferentes find out that a lot of things they were doing encuentran que muchas de las cosas que estaban haciendo were unnecessary. eran innecesarias. But they're still going to listen with the same ear Pero todavía van a escuchar con el mismo oído of their experience and their training. Su experiencia y su entrenamiento. So they'll understand the process differently than the next therapist. Entonces, cada terapeuta va a entender este proceso diferente del otro. And that's a different way of integrating in a different approach. Y entonces hay maneras diferentes de integrar estos enfoques diferentes. Not in the doing, No en cómo lo hacen, but in the listening and the understanding. sino en cómo escuchan y lo que entienden. There's a concept in psychology called the window of tolerance. Hay un concepto en psicología llamado la ventana de tolerancia. Now, many clients who come for therapy have had a lot of trauma. Muchos clientes que vienen a terapia han tenido mucho trauma. And when the trauma opens up, Y cuando el trauma se abre, it can be very powerful for a client. puede ser muy potente para el cliente. And if the traumas started in childhood, Y si el trauma empezó en la infancia, when they open up, they can be very powerful. cuando se abren estos traumas pueden ser realmente potentes. It's okay for a client to have a powerful reaction. Y no pasa nada si el cliente tiene una reacción muy fuerte, We just don't want it to be too powerful for too long. pero no queremos que sea demasiado fuerte durante demasiado tiempo. That means it's gone out of the client's window of tolerance. Porque no queremos que salga de la ventana de tolerancia del cliente. And therapists who work with trauma survivors have to be very aware of this. Y los terapeutas que trabajan con los supervivientes de trauma tienen que ser muy conscientes de ello. Well, I found that when you do brain spotting, Encuentro que cuando haces brainspotting, clients can tolerate a lot more activation los clientes pueden tolerar mucha más activación than they could with other techniques. de lo que pueden con otras técnicas. And that's because of the frame, Y eso es por el marco, that relational frame, ese marco relacional the neurobiological frame y el marco neurobiológico. is a container Porque eso es como algo que lo that contiene helps the client to tolerate a lot more than they might otherwise. y ayuda al cliente a contener, a tolerar mucho más de lo que podría de otra manera. Now, in the field of therapy now, Y en el campo de la terapia ahora, the concept resource is very popular. el concepto de recurso es muy popular. And a resource is something that we find with a person Y el recurso es algo que encontramos en la persona that helps them to stay grounded throughout the process, y le ayuda a mantenerse enraizado durante el proceso, especially for the clients who really need it. especialmente aquellos clientes que realmente lo necesitan. Okay? But in these other techniques, Pero estas otras técnicas, when the client needs help being grounded, cuando por ejemplo el cliente necesita que le ayudemos a enraizarse, they take a resource technique in from the outside. en otras técnicas toman un recurso externo and they use it with the client. y lo usan con el cliente. Brain spotting, it's different.
En Brainspotting es diferente. The whole model of Brainspotting is a resource model. El modelo en sí mismo de Brainspotting es un modelo de recursos. And the key resource is the relationship. Y el recurso clave es la relación. Okay, when you're sitting with the client Cuando estás sentado con un cliente and you're attuned to them y estás en sintonía con él, without assumptions, sin asumir nada, and you follow that client wherever they go, y sigues a ese cliente donde sea que vaya, it's the most powerful resource that they can have. ese es el recurso más poderoso que pueden tener. And you don't have to bring in as many resources. Y entonces ya no tienes que traer tantos recursos de fuera. But when a client is gazing at a brain spot, Pero cuando el cliente está mirando a un punto, okay, even though it's very activating, aunque esté muy activado, it's only activating in a part of their brain. está activado solo en una parte del cerebro. So it's contained in that part of the brain. Y entonces eso está contenido en esa parte del cerebro. And the rest of the brain provides the resource. El resto del cerebro entonces proporciona ese recurso. So we can take clients a lot further than in most other therapies. Entonces podemos llevar a nuestros clientes mucho más allá que en otras terapias. Okay, I already, when I mentioned those two scientific papers, Cuando he mencionado antes estas dos publicaciones científicas that I wrote with the Scottish brain expert Corrigan, que escribí con este experto en Brainspotting de Scotland, Yeah. Frank Corrigan, I talked about the midbrain, hablé del cerebro medio. how brain spotting gets direct access to the midbrain at the top of the brainstem, El cerebro medio tiene acceso directo el Brainspotting tiene acceso directo al cerebro medio que está justo encima del tallo cerebral, del tronco cerebral. and I talked about how important the body experience is. Y también hablé de lo importante que era la experiencia del cuerpo. So in this context, Entonces, en este contexto, both work together at the same time. ambos trabajan juntos. The eye position and the body awareness. La posición ocular y la consciencia corporal. Okay, and this is the neurological resource of brain spotting. Y este es el recurso neurológico del Brainspotting. Now, there's a lot of stuff on this slide, Hay muchísima información en esta diapositiva and some of it is brand new to brain spotting. y parte de ella es nueva para el Brainspotting. So, I'm going to tell you what's on here and what it means. Os voy a decir lo que hay aquí, lo que significa. Now, the first thing I want you to do is to just look at this number, Lo primero que quiero que hagáis es que miréis este número. okay? It's almost impossible to look at the whole number at the same time. Es casi imposible mirar todo el número a la vez. Literally, we can't visually process this number. Literalmente no podemos visualizar este Okay. número, visualizarlo, procesarlo visualizándolo. Well, the number is 1 quadrillion. El número es un cuatrillón. Okay, that's the number of synaptic connections in the human brain. Este es el número de las conexiones sinápticas que tenemos en el cerebro humano. That's if you took 1,000,000 and multiplied it by 1,000,000,000. Esto se llega si coges un millón y lo multiplicas por un billón. So we can't even conceive of that number of synaptic connections in the brain. Así que no podemos ni concebir esa cantidad tan grande de conexiones sinápticas del cerebro. Especially if we can't even conceive of the number when we're looking at it. Especialmente si ni siquiera lo podemos concebir cuando estamos mirando el número. Okay? Now, most therapists don't educate their clients as far as how the brain works. La mayoría de los terapeutas no enseñan a sus clientes en cómo funciona el cerebro. But in brain spotting we do and we can. Pero en Brainspotting lo hacemos y podemos. Okay? And this is the most important information. Y esta es la información más importante. Your brain is almost infinitely complex. Tu cerebro es casi infinitamente complejo. Okay? Which means it cannot be understood from the outside. Lo que quiere decir es que no puede ser comprendido desde afuera. How can a therapist sitting outside of a client ¿Cómo puede un terapeuta sentado fuera del cerebro del cliente figure out what's happening with 1 quadrillion connections? saber lo que está pasando con un cuatrillón de conexiones? It's impossible. Es imposible. Okay, which means that the therapist really can't know what's going on inside of the client, Así que el terapeuta no puede saber lo que está pasando dentro del cliente. which leads us to an important concept in brain spotting.
Y eso nos lleva a un concepto importante en Brainspotting. It's called the uncertainty principle. Se llama el principio de incertidumbre. Okay, it comes out of quantum physics Viene de la física cuántica and was developed by the physicist Heisenberg. y fue desarrollado por el físico Heisenberg. Okay, so I took the same words, Así que tomé las mismas palabras okay, to represent that the therapist sits in a state of uncertainty. para representar que el terapeuta está en un lugar de incertidumbre. And it's based on brain science. Y esto está basado en la ciencia del A cerebro. therapist can't understand a quadrillion connections from the outside. Un terapeuta no puede entender un cuatrillón de conexiones desde fuera. If they try, they fail. Si lo intenta, fracasa. If they think they can, they're fooling themselves. Y si piensa que puede, se está engañando a sí mismo. Now, therapists like to feel like they have some kind of control. A los terapeutas les gusta pensar que tienen algún control. And they don't want to face that they are sitting in total uncertainty. No quieren encararse a que están sentados ahí ante la total incertidumbre. But this is a case of the truth will set you free. Pero este es el caso en el cual la verdad te hará libre. When you stop trying to figure it out, Cuando paras de intentar averiguarlo, you find out that anything can happen. encuentras que cualquier cosa puede pasar. In Brainspotting, we say we wait and wait and wait some more, En Brainspotting decimos esperamos, esperamos y esperamos and then we wait some more. y entonces esperamos más. And if we don't know what to do, we wait. Y si no sabemos qué hacer, esperamos. And if we do know what to do, we still wait. Y aunque sepamos lo que hacer, aún así esperamos. Because we're sitting in uncertainty. Porque estamos sentados en la incertidumbre. And when you do this, Y cuando haces esto, you discover the process goes where you could never have anticipated. descubres que el proceso va a sitios donde nunca habrías anticipado. That's the uncertainty principle. Este es el principio de incertidumbre. Now, the second part of what's on this slide La segunda parte de lo que está en esta diapositiva has to do with this part of the brain. tiene que ver con esta parte del cerebro. Okay, I'll show you on the brain here. Ahora os lo muestro en el cerebro aquí. It's right over here. Está justo aquí. Okay, now it has a number of names. Tiene varios nombres. Now it's part of the prefrontal cortex, Esta parte del córtex prefrontal but it's a lower part of the prefrontal cortex. es la parte de abajo del córtex prefrontal. Here's the technical name. Este es el nombre técnico. The ventromedial, El do the best you can, medio ventral, Mario, medio ventral, el Pref- cerebro medio ventral, prefrontal cortex. el córtex prefrontal medio ventral. Here's another name for it. Este es otro nombre. The allocortex. El córtex Yeah. alocórtex. Okay. This part of the brain Esta parte del cerebro is called the esocortex. se llama el esocórtex. Okay. The esocortex has 6 layers to it. El esocórtex tiene 6 capas. The allocortex has 3 or 4 layers to it. El alocórtex tiene 3 o 4 capas. And of course, they're connected to each other, Y por supuesto están conectados so entre they ellos. do communicate. Entonces están comunicándose. But the allocortex does something that the esocortex cannot do. Pero el alocórtex hace algo que el esocórtex no puede hacer. It communicates directly to that limbic brain, the mammalian brain, Se comunica directamente con el sistema límbico, con el cerebro mamífero, and it communicates directly to the brainstem. y se comunica directamente con el tronco cerebral. Okay? So what it does is it's involved in internal regulation. Así que lo que hace está involucrado en la regulación interna. And regulation is a very important brain-body concept. Y la regulación es un concepto cerebral y corporal muy importante. Now, by comparison, Comparando the esocortex, el esocórtex, which is more of the frontal lobes, que es más el lóbulo frontal, and this is where a lot more of the thinking goes on, y aquí es donde la mayor parte del pensamiento está, does not communicate directly to the limbic system and the brainstem, no se comunica directamente con el sistema límbico ni el tronco cerebral, and is not involved in regulation at all.
y no tiene nada que ver con el sistema de regulación. Whereas the allocortex En cambio, el alocórtex is totally involved in regulation. está totalmente involucrado en la regulación. The esocortex has no involvement with internal regulation. El esocórtex no tiene ninguna relación con la regulación. Well, so why am I placing such emphasis on this? ¿Por qué estoy enfatizando esto tanto? It's because it reveals why certain therapies work better than others. Es porque esto revela el por qué algunos terapeutas funcionan mucho mejor que otros. Now, trabajan. therapists really want to help their clients. Los terapeutas realmente quieren ayudar a sus clientes. And therapists are very hardworking and dedicated, Trabajan mucho y son muy dedicados. and very caring people. Y gente muy cuidadosa. And they want to see the clients get good results. Y quieren ver que el cliente tiene buenos resultados. Well, sometimes clients will have a great session, A veces los clientes van a tener una sesión fantástica and they feel, now I've really changed. y van a sentir, ahora realmente he cambiado. And a day or 2 or 3 days later, Pero 2, 3 días después they're back to the same place. vuelven al mismo lugar. Then they come in the next week, Vuelven a la semana siguiente, they have another great session, tienen otra sesión fantástica, but the effects wear off. pero los efectos se diluyen. Okay. These two parts of the brain explain that phenomenon. Estas dos partes del cerebro explican este fenómeno. If the therapy has gone through the esocortex, Si la terapia ha estado en el esocórtex, okay, you can get temporary results. puedes tener resultados temporales. The esocortex can temporarily regulate the deeper parts of the brain El esocórtex puede temporalmente regular las partes más profundas del cerebro when they're guided by the therapist. cuando están guiados por el terapeuta. But when that guiding stops, Pero cuando la guía para, the regulation stops. la regulación para. Because the esocortex doesn't know how to do it on its own. Porque el esocórtex no sabe hacerlo por sí mismo. So in this great session that doesn't stick, Entonces, en esta sesión fantástica que no queda grabada, the regulation was from this part of the brain. la regulación funciona desde esa parte del cerebro. So it could only be temporary. Entonces, solo puede ser temporal. Now, if the therapy is able to access the allocortex, Si la terapia es capaz de acceder al alocórtex, okay, by bypassing language and thinking processes pasando por encima del lenguaje y de los procesos de pensamiento and getting deeper into the person's internal regulation, y llegando más profundamente a la regulación interna del cliente, de la persona, not external regulation, no la regulación externa, internal regulation, sino la regulación interna. that's where the results can last. Ahí es cuando los resultados pueden durar, Because if the allocortex is able to do its job better, porque si el alocórtex es capaz de hacer su trabajo mejor, if it intuitively heals, si intuitivamente cura, the internal regulation will improve. entonces la regulación interna mejorará. That means that the positive changes that happen in the session Eso quiere decir que los cambios positivos que ocurren en la sesión will have a better chance to be longer lasting. tendrán muchas más opciones de durar siempre. Because the regulation is not based on the therapist. Porque la regulación no está basada en el terapeuta. And when you subtract the therapist, cuando quitas al terapeuta when the session is over, y la sesión ha acabado, the internal regulation continues. la regulación interna continúa. Okay, and I just learned this information within the last month Justo acabo de aprender esto en el último mes from a German brain expert de un experto en cerebro alemán born in Croatia. y en Croacia. His name is Damir Lovrich, Su nombre es Daniel Lovrich and he studies how the brain works in psychotherapy. y él estudia cómo el cerebro funciona en psicoterapia. And he taught me everything I just told you. Y me acaba de enseñar lo que yo os acabo de enseñar. And I think this is crucial information to study every psychotherapy. Y creo que esto es una información crucial para aprender en toda psicoterapia. By using this model,
Usando este modelo we can determine which therapies are the more successful ones and which ones are the less successful ones. podemos ver qué terapias son las que tienen más éxito y cuáles menos. Which ones bring about the most permanent change Cuáles llevan a cambios más permanentes and which bring the most temporary change. y cuáles llevan a cambios más temporales. I believe that Brainspotting Yo creo que Brainspotting goes directly to the regulation in the allocortex, va directamente a la regulación en el alocórtex and that the internal communication and regulation improves on its own. y que la regulación interna mejora por sí misma. This is new information for Brainspotting, Esto es nueva información para Brainspotting and I think it has tremendous implications for Brainspotting y creo que tiene implicaciones tremendas para el Brainspotting and every other psychotherapy. y para cualquier otro tipo de psicoterapia. Now, I've just been lecturing for a long, long time, Bueno, llevo hablando durante mucho tiempo and it looks like most of you have gone along for the ride. y parece que todos habéis estado siguiendo todo este camino largo, But I'm sure a few of you have questions, pero seguro que alguno tiene alguna pregunta. and I'd like to invite you to share any questions you have with me. Me gustaría invitaros a compartir alguna de las preguntas que tengáis. You can stand up. Sí. Primero, muchas gracias por la conferencia. First of all, thanks so much for your speech. It was so interesting. Ahora, cuando explicabas lo de la regulación interna When you were explaining about the internal regulation, y decías que esta regulación se mantiene después de la intervención, and you were saying it keeps on after the intervention, podemos decir que cualquier intervención we can say that any intervention llevará a esta regulación posteriormente, will lead this regulation afterwards. pero en todo caso el Brainspotting But in any case, Brainspotting permite que esta regulación, allows that regulation al ser mucho más interna, de recursos internos, because it is much more deeper and it draws the internal resources. permitirá que esta regulación sea mucho más profunda, Will- mucho más duradera Will allow that the regulation will be much deeper and much longer que una intervención externa. than just an external intervention, Explicabas antes. as you were explaining. Mm-hmm. Thank you. And again, I'm going to repeat myself. Sí, y voy a repetirme a mí mismo. Therapists don't like to admit this, A los terapeutas no les gusta admitir esto, but a great session doesn't always lead to lasting change. pero una muy buena sesión no siempre lleva a un cambio duradero. This is one of the greatest frustrations that therapists have. Es una de las frustraciones más grandes de los terapeutas. And now we have a brain explanation, Y ahora tenemos una explicación cerebral which also guides us as therapists. que también nos guía como terapeutas. And we can challenge ourselves. Y nos podemos retar. Which part of the brain are my interventions going to? ¿A qué parte del cerebro están yendo mis intervenciones? Is it going more to the thinking esocortex, ¿Están yendo más al esocórtex pensante or is it going more to the regulation allocortex? o está yendo más al alocórtex regulador? That answers a lot of questions. Eso responde muchas preguntas. And I'm bringing this information, I'm just starting to bring out this information. Y estoy empezando ahora a sacar toda esta información. So thank you for your reflections. Así que gracias por tus reflexiones. Yeah, Stan. ¿Puede ser entonces que también las terapias corporales y las que saltan la parte del lenguaje lleguen a un punto más profundo? Can it be then that Más duradero. can it then be that the body therapists that go beyond the language also obtain better results and longer changes? My answer is yes. Mi respuesta es sí. Any therapist needs to be aware of what's going on in a client's body Cualquier terapeuta tiene que ser consciente de lo que está pasando en el cuerpo del cliente and to encourage the client to be more body aware. y animar al cliente a que sea más consciente de su cuerpo. It's been in the last 20 to 25 years En los últimos 20-25 años that this has gotten more attention.
se ha puesto más atención en todo esto. And Brainspotting is very body-based. Brainspotting es una terapia muy basada en el cuerpo, But we're body-based in two different ways at the same time. pero basada en el cuerpo de dos formas diferentes al mismo tiempo. The first is through just general body awareness, La primera es siendo consciente de lo que ocurre en el cuerpo, but the second is through the visual field, y la segunda es en el campo visual, okay, which is a much more specific type of body awareness. y eso es una forma de conciencia corporal mucho más específica, Where we look, donde miramos, where the eyes orient, donde se orientan los ojos. is a body experience. Eso es una experiencia corporal, You know, it's less visceral es menos visceral, and it's more sensorial. es más sensorial, It's more in perception. más en la percepción. So as powerful as body therapies are, Entonces, por muy potente que sea la terapia corporal, most do not have the specificity that Brainspotting does. la mayoría de las terapias corporales no tienen esta especificidad que tiene el They'll Brainspotting. be aware of everything from the head down to the toes, Serán conscientes de todo lo que ocurre desde la cabeza hasta los dedos de los pies, but not attuned to the visual orienting. pero no estarán en sintonía con la orientación visual. The power of Brainspotting is putting the two of them together El poder del Brainspotting es que pone las dos cosas juntas in the context of the relational attunement. en el contexto de la sintonía relacional. Science is always having new discoveries, La ciencia está teniendo descubrimientos nuevos siempre, and psychology as a science y la psicología es una ciencia. should be having new discoveries all the time. Debería estar teniendo descubrimientos todo el tiempo. There's no end to this discovery process. No hay final en este proceso de descubrimiento. And Brainspotting is not the ultimate answer. Y Brainspotting no es la última respuesta. It's the answer until we have something that goes beyond it, Es la respuesta hasta que tengamos algo que vaya más allá. which I am looking forward to. Y estoy con ganas de que eso ocurra. It may be that one person in this room Quizá una persona en esta sala is sitting with a client doing Brainspotting, esté sentada con un cliente haciendo Brainspotting and something happens just like what happened to me with the skater, y le ocurre algo similar a lo que me pasó a mí con la patinadora. and they make a breakthrough that goes beyond Brainspotting. Y hacen un descubrimiento que va más allá del Brainspotting. Well, I'm not afraid of that. No tengo miedo de eso. It's my dream. Es mi sueño. So thank you for your question. Así que gracias por tu pregunta. One more, any? Una We pregunta have más. two more, then I'll go on. Tenemos Yes. dos y luego sigo. Mi pregunta es, ¿funciona igual en todas las personas el Brainspotting? Y si no es así, ¿por qué motivos en algunas personas funciona menos o quizá no funciona? Does it work the same in everybody? And if the answer is no, what's the reason for which it works better with one people and less with others? I would say it works different with everybody Yo diría que funciona diferente con cada persona, because everybody's different. porque cada persona es diferente. I'd say the issue is not whether it works or not, La cuestión no es si funciona o no, is how much time it takes. sino cuánto tiempo tarda. For some clients, 2 to 3 sessions is enough. Para algunos clientes 2 o 3 sesiones es suficiente. For some, 2 to 3 years is not enough. Para otros 2 o 3 años no es suficiente. Okay, does that mean it's more effective with one than the other? ¿Quiere decir eso que es más efectivo con uno o con otro? Not at all. No. It means the client where it takes longer Significa que el cliente que tarda más has a brain that is loaded up with a lot more trauma, tiene un cerebro que está cargado con mucho más trauma going back to the earliest times of life. y tiene que ir a periodos más antiguos en su vida. So there's so many different brain spots. Entonces hay tantos puntos cerebrales It takes a long, long time. que tarda mucho tiempo. But a person who had just one traumatic event in adulthood, Pero una persona que tuvo un evento traumático solo en la edad adulta, like a car accident that they survived, como un accidente de coche del cual han sobrevivido, the network in the brain will be much less complicated. la red en el cerebro, la red neuronal en el cerebro va a ser mucho menos complicada Than someone who grew up being abused throughout their entire childhood. que la de alguien que creció siendo abusado en toda la infancia. That's where the difference in response comes from. Por eso hay esta diferencia de respuesta.
Therapists are taught to diagnose their clients' conditions. Los terapeutas tienen que diagnosticar la condición de su cliente And one of the most important diagnostic pieces y una de las piezas más importantes diagnósticas is whether this is more of a simple or more of a complex problem. es si este es un problema simple o complejo. But say a client that takes 2 years of brain spotting, Un cliente que necesita 2 años de Brainspotting, if they had 5 or 10 years of most other therapies, si tuvieron 5 o 6 años en otras terapias, they might not get as much as those 2 years of brain spotting. ya, si tuvieran 5 o 6 años con otra terapia, no obtendrían tanto como estos 2 años de Brainspotting. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Last question for Y la now. última pregunta. I want everybody in the back to hear you. Sí, que Ahora con Brainspotting o a través de la terapia con personas que han sufrido trauma, tenemos información de cómo funciona el cerebro. we have now information on how the brain works through the people who have been doing psychotherapy with Brainspotting. ¿Qué podríamos hacer para prevenirlo con la crianza de los niños? What could we do to prevent when raising children? Well, that's a societal issue. Es una cuestión social. Here's the problem. Aquí está el problema. In the past, our society tolerated child abuse, En el pasado nuestra sociedad toleró el abuso a los niños and our society still tolerates child abuse. y todavía lo tolera. Okay? And that's going to continue. Y eso va a continuar Okay? Unless or until society no longer accepts it hasta que nuestra sociedad ya no lo acepte más and shines a light on it, y lo ilumina con luz. so that perpetrators of child abuse can't continue to operate in the dark. De manera que los perpetradores del abuso a los niños no puedan seguir actuando en la oscuridad. We can't keep our mouths closed. No podemos tener nuestras bocas calladas. We have to confront it, Tenemos que confrontarlo, even if it's unpleasant to confront it. aunque sea desagradable confrontarlo. So it's more of a societal issue. Así que es más un tema social. But therapists who work with survivors of child abuse Pero terapeutas que trabajan con supervivientes de abuso infantil shouldn't just keep that wisdom inside of the office, no deberían tener ese conocimiento solo en su oficina, but we should talk to as many people as possible. sino que deberían hablar con tanta gente como sea posible. Okay? Now, I want to just show that little piece on sports. Os quiero mostrar solo algo corto sobre el deporte, So I'm going to advance there. así que voy a avanzar aquí. Okay. And I'm quickly going to go through this, Voy a pasar esto muy rápido and then I'm going to do a demonstration of brain spotting. y luego voy a hacer una demostración de Brainspotting. Okay? I work a lot with athletes, Trabajo mucho con atletas and I work a lot with artists, y con artistas, especially actors. especialmente actores. Okay? Athletes and artists get traumatized all the time. Los atletas y deportistas se traumatizan muy a menudo. Going back to childhood. Volviendo a la infancia, And they get traumatized in their areas of performance, tienen mucho trauma en sus áreas de competencia and they get traumatized in the rest of their lives. y también en el resto de su vida. The ice skater I discovered brain spotting with La patinadora con la que descubrí Brainspotting is a good example of this. es un buen ejemplo de ello. So here's just some background in it. Entonces aquí tenemos un poco de información. Okay, an athlete has a very fine-tuned neurobiology. Un atleta está muy finamente conectado con su neurobiología, Part of it is just genetics, porque seguramente eso es algo genético and part of it is through skill training and practice. y también porque ha recibido mucho entrenamiento y ha practicado mucho. It takes a gifted neurobiology Y porque hace falta tener como una dotación neurobiológica and evolves it a lot further. y también es necesario hacer que evolucione mucho más allá. But this incredible neurobiology Y esta neurobiología increíble is vulnerable to trauma.
es vulnerable al trauma, especially traumas that happen in the sport. especialmente los traumas que ocurren en el deporte. And there's three main types of sports traumas. Y hay tres tipos principales de traumas en el deporte. The first one are sports injuries. Primero son las lesiones, Second one are sports failures. después los fallos en el deporte, And fracasos, the third are sports humiliations. y después las humillaciones. All three traumatize the athlete, Las tres traumatizan al atleta, especially the child athlete. especialmente al atleta niño, And it builds up a trauma network inside of the brain. y construye una red neuronal de trauma dentro del cerebro. And goes on top of their earlier trauma network. Y That- es from outside of the sport. Ujú, sí, y estos traumas del deporte se sobreponen a las redes neuronales del trauma que no ocurre en el deporte Going back to childhood. y que ocurren en la infancia. This affects every athlete. Entonces esto afecta a todo atleta, And this is what affects the athlete's performance more than anything else. y esto es lo que afecta la competencia del atleta, lo que más afecta, But it is not recognized in the field of sports psychology. pero no es reconocido en el campo de la psicología deportiva. So what you don't recognize, you can't help. Así que lo que no reconoces no lo puedes arreglar. Now, the number one traumas are sports injuries. El número 2 de los traumas en el deporte son las lesiones. And athletes get injured in sports all the time. Y los atletas tienen lesiones todo el tiempo. It happens so often Ocurre tan a menudo that they lose track of it que ya pierden la cuenta and they give no importance to y it. no le dan importancia. When an athlete comes to me, Cuando un atleta llega a mí I say, well, tell me about your sports injury history. y le digo, bueno, cuéntame las lesiones en tu historia deportiva. Here's often the answer you get. Y me dicen a menudo, Well, I never really had any big sports injuries. bueno, en realidad nunca he tenido una lesión importante. Well, when I was 11, I broke my arm Bueno, a los 11 me rompí el brazo playing football. jugando al fútbol, And when I was 13, I had a concussion y a los 13 tuve una contusión cerebral during gymnastics. haciendo gimnasia, That was no big deal. pero bueno, eso no fue mucho. And when I was 15, Y a los 15 I had a back injury me hice daño en la espalda and I couldn't play sports for 6 months. y no pude hacer deporte durante 6 meses. And when I was 18, Y a los 18 I had a shoulder injury. me hice daño en el hombro, I tore my labrum me rompí el hueso de aquí o un tendón no and I sé, had surgery. y me tuvieron que operar. But I got over it. Pero va, lo superé. So, no big deal. No es mucho. Okay. But meanwhile, Y mientras they are tremendously affected by these sports injuries. están tremendamente afectados por estas lesiones deportivas. Anytime a human being gets seriously injured, Cada vez que un ser humano se hace un daño importante, of course it's a physical injury to the nervous system, es un daño físico al sistema nervioso, but it's also a psychological injury to the nervous system. pero también es un daño psicológico al sistema nervioso. And they both happen at the exact same time. Y ocurren al mismo tiempo los dos. So the physical and psychological injuries to the nervous system Entonces, el daño psicológico y físico al sistema nervioso they get woven together. se interconecta, se teje, So you can't even distinguish them. de forma que ya no lo puedes distinguir. Now, just this example I gave of this athlete, Este ejemplo que di de este atleta they had the first sports injury. tuvo esta lesión de deporte. Probably wasn't their first injury or psychological injury, Seguramente no fue ni la primera física ni psicológica, but it got stuck somewhere in the nervous system, pero se le quedó atrapada en el sistema nervioso, unprocessed. no procesada. Okay, but every sports injury afterwards, Pero cada lesión deportiva posterior again, got tangled up in the nervous system. se le quedó ahí atrapada en el sistema nervioso.
When you physically recover from the injury, Entonces, cuando físicamente te recuperas de la lesión, it doesn't mean you psychologically recover from the injury. no quiere decir que te hayas recuperado psicológicamente de esa By lesión. the time that athlete had the shoulder surgery, Cuando ese atleta le operaron del hombro, their nervous system was loaded up with all these traumas. aunque le operaron, su sistema nervioso estaba cargado con todos esos otros traumas. Okay, this happens to every athlete. Y esto le pasa a cada atleta It affects every athlete in their sports performance, y afecta la competencia de este atleta. and for some, it shuts down their sports performance altogether. Y algunos tienen que dejar de competir. And when it happens, it seems to come out of nowhere. Y cuando esto ocurre, es como si no viniera de ningún sitio. Again, so all these traumas happen and are consciously forgotten. Entonces estos traumas ocurren y son conscientemente olvidados. The neocortex forgot about them, El neocórtex los olvidó, but the subcortex and the body brain did not forget about them. pero el subcórtex y el cuerpo cerebral no lo olvidan. And what's in the subcortex eventually comes up to the neocortex. Y lo que está en el subcórtex eventualmente emerge al córtex. And the neocortex doesn't know where it's coming from Y el neocórtex no sabe de dónde viene and gets confused. y se confunde. Even athletes who are performing well Incluso los atletas que están desempeñando bien are adapting around all these sports traumas that are loaded up in their nervous system. se están adaptando alrededor de todos estos traumas del deporte que están cargando todo su sistema. So it looks like they're okay. Entonces parece que están bien, But in truth, if the sports traumas were discovered and healed, pero la verdad es que si estos traumas del deporte fueran descubiertos y sanados, they'd be able to do a lot better. lo harían mucho mejor. Now, a lot of athletes have histories of child trauma, Muchos atletas tienen historia de trauma infantil and athletes who come out of poverty y muchos los atletas que vienen de la pobreza have a very high history of trauma and abuse. tienen una historia muy grande de trauma y abuso. They're the ones who are the most vulnerable of all. Ellos son los más vulnerables de todos. And it's amazing how athletes break down all the time. Y es impresionante cómo los atletas se rompen tantas veces. The worst example we call the yips. El peor ejemplo es lo que nosotros llamamos los yips. Yeah, there's no definition for the word yips. No hay una definición para la palabra yips. And you can use it in any language, La podéis usar en cualquier lengua, even in Catalan. también en catalán. Okay. What it means is the athlete loses the ability to do simple tasks. Lo que significa es que el atleta pierde la capacidad de hacer cosas que para él son simples. A golfer goes to hit a putt of 1 meter. Por ejemplo, un golfista va a golpear a 1 metro de distancia And their wrists lock up and jerk. y la muñeca se le bloquea And the ball, instead of going into the hole, just goes off in another direction. y la bola, en vez de entrar en el agujero, se va para otro lado. And every time they come for a short putt, Y cada vez que llega a una distancia corta del agujero, the same thing happens. le ocurre lo mismo. Or a goalkeeper in football, O, por ejemplo, en el fútbol, okay, who when the el portero, goalkeeper. when the ball is kicked towards them, Cuando las pelotas se acercan hacia ellos, instead of instinctively moving towards it, en vez de instintivamente tirarse hacia la pelota, they freeze se congelan just for a moment, durante un segundo. and that moment leads to failure. Y ese momento lleva al fallo. You can take the greatest goalkeeper in the world, Podéis coger al mejor portero del mundo and if they develop the yips, y si desarrolla un yips, it comes from it will make them less than an average goalkeeper. entonces va a hacer que su rendimiento sea más bajo de lo normal. The yips is the worst response to accumulated sports trauma. El yips es la peor respuesta al trauma acumulativo en el deporte. And with Brainspotting, Y con Brainspotting, just like working with anybody else with extensive trauma, igual que cuando trabajamos con cualquier persona con trauma extenso, we work with each trauma one at a time. trabajamos con un trauma a la vez. We have the person activate themselves around it, Hacemos que la persona se active alrededor de eso and we find a brain spot that matches it.
y encontramos un punto ocular, una posición ocular que encaja con ello. with reflex, Con reflejo, or the person feeling it the most, o donde lo siente la persona más, or the person being locked on a spot when they talk about it. o que la persona encuentra un punto y se queda en él cuando está hablando de We ello. process it until it clears. Lo procesáis hasta que se aclara. Might take 10 minutes, Puede que tome 10 minutos might take 3 sessions. o 3 sesiones. Whatever it is, you go through the process. Lo que sea, tenéis que atravesar el proceso. And when someone develops the yips, Y cuando alguien desarrolla un yips, we'll usually start with when the moment it came out. generalmente empieza cuando empieza en el momento en que surgió. O sea, empezamos a trabajar en el momento en que empezó. That is the gateway into the neurobiology. Esa es la entrada a la neurobiología. Many athletes who develop the yips, Muchos atletas que desarrollan yips or lesser versions of sports blocks, o versiones más ligeras de bloqueos en el deporte never recover, no se recuperan nunca, or sometimes don't play anymore, o a veces ya no juegan más, which is devastating for the athlete. y eso es devastador para el atleta. And most of these athletes do not respond to sports psychology Y la mayoría de estos atletas no responden a la psicología del deporte, that doesn't understand trauma porque esta psicología no entiende el trauma and doesn't get access to the subcortical brain. y no accede al cerebro subcortical. I've worked with many athletes, Yo he trabajado con muchos atletas and they are highly responsive to brain spotting. y responden muy bien al Brainspotting. Last comment on this. Y el último comentario en esto: Brain spotting can be used with a high functioning athlete. el Brainspotting también puede usarse con un atleta que está funcionando muy bien. We call it the expansion model. Lo llamamos el modelo de expansión. So that an athlete who's doing well Así que un atleta que lo está haciendo bien can even do better. lo puede hacer mejor. How do we do this with brain spotting? ¿Cómo hacemos esto con Brainspotting? We don't look for the activation or the trauma spots. No buscamos la activación de los puntos donde está el trauma, We look for the spots where they feel the most confidence sino que buscamos los puntos donde se sienten más confiados or they feel the strongest or most grounded in their body. o donde se sienten más fuertes o más enraizados en el Or we cuerpo. have them think about their greatest sports experiences O le pedimos que piense en sus experiencias mejores en el deporte and see where they feel really great in their body y ver dónde lo sienten, dónde se sienten tan bien en el cuerpo. and find the spot that goes along with it. Y buscamos el punto que acompaña a esa So sensación. a good athlete can become a great athlete Entonces un buen atleta puede convertirse en un atleta muy bueno and a great athlete can become a greater athlete. y uno muy bueno puede convertirse en otro mejor. Because I want to do a demonstration, Como quiero hacer una demostración, I'm just going to talk for a minute how I use brain spotting with actors. voy a hablar un minuto solo de cómo utilizo el Brainspotting con actores. One of the key jobs of the actor is to go deep into character. Una de las acciones claves del actor es en meterse profundamente en el personaje To really create another individual y crear otro individuo and to be able to act as if you're that individual. y ser capaz de actuar como si tú eres ese individuo. And the great actors have great instincts, Y los grandes actores tienen grandes instintos and those instincts come from the subcortical brain. y esos instintos vienen del cerebro subcortical. The not great actors Los actores que no son muy buenos are acting more from the neocortex. están actuando más desde el neocórtex. Instead of being the character, En vez de ser el personaje, they sort of try to pretend to be the character. lo que hacen es intentar ser o And when you see it, pretender ser el personaje. when you see it, it doesn't work. Y cuando lo ves no funciona. Well, I've developed a way to use brain spotting with acting coaching. He desarrollado una manera de usar el Brainspotting haciendo coaching a los artistas. We find the spot where they feel the character the most. Encontramos el punto donde sienten el personaje más. And once they find that spot, Y cuando encuentran ese punto, we have them start to process. les hacemos procesar. Not as the actor, No como el actor, but as the character. sino como el personaje. And the character starts to process their own trauma history.
y el personaje empieza a procesar su propia historia traumática, That didn't happen to the actor. que no le ocurrió al actor. The brain spontaneously creates it El cerebro espontáneamente lo crea. at the same time as the actor is feeling it in their body. Al mismo tiempo, el actor lo está sintiendo en su cuerpo. It is so powerful and effective Es tan poderoso y efectivo that some actors said that it felt like they were cheating. que algunos actores dicen, es que me da la impresión de que estoy engañando. It happened too fast. Es que ha ocurrido demasiado rápido. They didn't have to beat themselves up and suffer. No han tenido que causarse a sí mismos mucho sufrimiento para conseguirlo. So in this context, En este contexto, a brain spot is not just along with trauma un punto cerebral no solo tiene que ver con el trauma or symptoms. o con los síntomas. A brain spot can be where we access anything, Un punto cerebral puede ser el lugar donde accedemos a cualquier cosa, including creativity incluyendo la creatividad or even spirituality. e incluso la espiritualidad. I now want you to see like a brief brain spotting session Ahora quiero que veáis una sesión de brainspotting breve to see